Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y luego del triunfo de Donald Trump, no hemos tenido aquí en el set a ningún analista político internacional para hablar de ese triunfo que sorprendió a gran parte del mundo, no así a los estadounidenses, no así a quienes votaron, que es el pueblo norteamericano. Y para hablar de este tema y de otros temas internacionales, en el caso de Venezuela, en el caso de España, pues tenemos a Jackson Román, analista internacional, con quien vamos a hablar de este tema. Buenas noches, Jackson. Muy buenas noches, gracias Junior y gracias Giovanni por esta invitación. Yo siempre contento de estar aquí cerrando la noche y efectivamente tuve la oportunidad y el privilegio histórico de estar como observador internacional en las elecciones que se llevaron a cabo la semana pasada en Estados Unidos. Estuve desde el día 2 de noviembre hasta el día 10 de noviembre allá observando lo que fue todo ese proceso desde el estado de la Florida, que era el estado que se consideraba como parte fundamental del camino a la presidencia de Donald Trump, estado que finalmente terminó ganando con una mayoría del voto cubano en esa demarcación, porque se habló mucho de lo que era el voto latino, que ese era el que le iba a bloquear el paso a la presidencia de Donald Trump, pero muchos analistas, incluyendo muchos analistas de origen hispano, confundieron el hecho de que exista una masa hispanoparlante con que esa sea una masa completamente homogénea, porque el votante mexicano, que tiene mayoría, por ejemplo, en Texas o en California o en Nuevo México, no es lo mismo que el votante cubano, no tiene una realidad migratoria similar, porque debemos tomar en cuenta que el mexicano llega y tiene que entrar en un proceso largo para adquirir siquiera la residencia, y por lo establecido en la ley de ajuste en Estados Unidos, el cubano llega y inmediatamente tiene un paso rápido hacia la residencia, entonces él no se considera parte de lo que es esa realidad migratoria. Entonces yo creo que eso fue un fallo descomunal por parte de varios analistas latinos, entre los cuales tenemos que mencionar a Jorge Ramos de Univision, quien asumió una campaña fuerte contra Donald Trump por razones bien válidas, pero él quiso presentar como que existía un solo voto latino. Yo creo que ahí fallaron más de un analista. ¿Tú crees que solamente fallaron ahí? No, fallaron muchos, pero siendo nosotros precisamente hispanos y viendo en gran parte del análisis local sobre las elecciones, era muy común escuchar personas aquí en República Dominicana caer en ese mismo discurso, no tomando en cuenta varias cosas como esa, y también no tomando en cuenta que aún digamos que monolíticamente la población hispana hubiese rechazado a Donald Trump, aún tomándose en cuenta, Donald Trump arrebató estados que desde 1984 no votaban por el Partido Republicano, como era el caso de Wisconsin, un estado mayormente blanco, mayormente de clase trabajadora, y que había votado en 2 ocasiones por Barack Obama y ahora votó por Donald Trump. Y también estados como Ohio, que 2 veces votó por Obama y ahora votó por Donald Trump. Pensilvania, que igual desde el 84 no votaba por el Partido Republicano, ahora fue por Donald Trump. Entonces también se le dio una importancia más allá de la real al voto latino. Estamos viendo que aún perdiendo Florida, que claro, muy bueno que lo haya ganado para Donald Trump y subir a la presidencia, pero aún perdiendo Florida y esos 29 votos electorales, aún así ganaba porque arrebató estados enormes como es Pensilvania, como es Michigan, que también con esa clase trabajadora, pero viendo el colapso de General Motors en los últimos años, esa gente se considera abandonada por las élites políticas y terminó votando por Donald Trump. Entonces creo que fueron muchos los análisis que fallaron, pero durante el tiempo que estuve en el estado de la Florida observando el proceso, yo pude ver que si bien Hillary Clinton tenía una presencia organizativa envidiable, para visitar una oficina de Hillary Clinton había que manejar quizá menos de 10, 15 minutos, pero para encontrar una oficina de campaña de Donald Trump uno tenía que manejar casi 1 hora para encontrarlo. No tenía la estructura porque el propio partido no estaba con Donald Trump. Tenía tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano su liderato en contra y aún así terminó ganando. Uno veía la simpatía en las calles, pero pensaba, ok, ¿cómo esta gente va a llegar a votar? Y llegaron y votaron por Trump. Yo creo que la estrategia mediática, a pesar de que fracasó, en principio logró su objetivo. ¿Cuál era? Crear una sensación no solo al interior de los Estados Unidos, de que la candidatura de Hillary Clinton era tan sólida, sí, que no había ninguna posibilidad de que ésta perdiera. Pero sin embargo, como se dice, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad.
Yo en varias ocasiones le dije a Giovanni Almonte que no se podía descartar a este señor. ¿Por qué? Porque era muy extraño, la forma en cómo todo el gobierno, me quiero decirlo así, Sí. de Barack Obama asumió, se echó al hombro esa candidatura. Digo, si está tan bien, es necesario. Desde la primaria se la echó Es completamente al necesario. hombro. Ella estuvo tan mal desde la primaria. Sí. Bernie Sanders no le arrebata la candidatura. Quizás también por lo que finalmente salió a reducir. Sí. Al ser tan preferida, hasta le filtraban las preguntas Sí. que le iban a hacer en los debates. Hubo toda una estrategia que al final fracasó. Y yo no sé cómo quedarán ahora estas firmas encuestadoras, estos medios de comunicación que generaron una percepción, señores. Era difícil uno decir, no le quiten posibilidad al loco. Sí. Era difícil. Entonces, oye el término. Eso, pero es así. Loco. Sí, bueno. Así nos referíamos todos. Sí. Por las cosas que decía. Pero él tuvo esa inteligencia, aunque muchos no lo crean, de llegar a las zonas donde el voto era importante. Llegó ahí. Y por eso tiene el triunfo, a pesar de no tener el voto popular en mayoría. Sí. Porque terminó perdiendo, bueno, casi, yo digo casi 1 millón de votos, todavía no se ha terminado Sí, de contar. Anda por los 500 y pico mil de votos. Anda por 500,000, pero faltan todavía varios votos por Y la comprar. tendencia es que eso aumente. Pero tomando en cuenta que lo que es igual no es ventaja y las reglas son las reglas, en Estados Unidos desde su fundación como república, el colegio electoral ha sido la norma. Eso lo sabía Hillary Clinton, eso lo sabía Donald Trump y lo ha sabido todo el que ha aspirado a la presidencia de Estados Unidos. Ahora han habido muchas personas que han salido a criticar la existencia del colegio electoral y el propio Donald Trump en entrevistas ha dicho que él no se opondría a un voto popular directo de elección al presidente de la República, aunque él quizá hubiese perdido en ese caso, pero tenemos que reconocer que Estados Unidos, siendo un país federal, y no cualquier país federal, sino con las características del federalismo que tiene, un voto popular directo quizá no fuese lo más conveniente para la representatividad de ciertos estados, porque si se estableciera ese voto popular directo, debemos tomar en cuenta que hay lugares que no verían candidatos en campaña jamás, porque uno tendría que enfocarse en donde verdaderamente Donde está hay gran cantidad de Sí. votantes. Pero eso es lo que hacen en la práctica. No, bueno, pero se enfocan en distintos lados Sí. cada uno. Claro. Como por ejemplo, pero ¿a cuáles son a los que no van? ¿A cuáles son los que no hacen mayormente campaña? Estados que son tan grandes y que están tan alineados como es el caso de California, como es el caso de Texas, como es el caso de Nueva York, y terminan yendo a lugares quizá un poquito más humildes, como lo es Wisconsin, como lo es Iowa, como lo es Minnesota, estados así que tendrían mucha menos importancia en el caso de ser un voto popular directo. Ahí sí se enfocarían en los más grandes. Entonces hablamos de que hay incluso gente que cataloga de antidemocrático el colegio electoral, pero vemos que a veces son personas que incluso plantean y defienden el parlamentarismo, que es igual. En el parlamentarismo no se trata de quién logra más votos, sino de quién logra la mayor cantidad de representatividad en un parlamento que luego lo avala. Es algo similar. Y vimos, por ejemplo, en el caso de España, que hemos hablado en varias ocasiones aquí en este programa, que 2 elecciones ganó Mariano Rajoy, claro, no con el 50%, pero 2 elecciones tuvo que ganar antes de ser validado como presidente, y Hillary Clinton no va a lograr el 50% más 1. Entonces no estamos hablando de que sea un caso completamente injusto, de que ella ganó con la mayoría, no. Ella fue la primera minoría, porque nadie logró el 50%. Entonces yo sí creo que el colegio electoral, dadas las características del federalismo americano, tiene mucho sentido. Ahora bien, en otras características, yo sí prefiero el sistema de balotaje, de doble vuelta, de las mayorías claras, de que la gente tenga que votar mayoritariamente por un candidato presidencial, pero en Estados Unidos yo sí creo que es un sistema interesante, y ahí ganó Donald Trump. Vamos a los errores, Yasser. Yo creo que en ese aspecto, que la discusión es interesante. Yo he estado apostando por todas esas personas que se han estado movilizando en Estados Unidos, que su esfuerzo, más que decir que Donald no es su presidente, yo no creo que ese sea el discurso. El discurso debiera ser, en todo caso, tratar de revertir lo que ha sido la historia norteamericana, aunque hay que decirlo, que solo en 5 ocasiones los presidentes que no han ganado la mayoría popular
han logrado ser presidente. Sí. En las demás ocasiones hay una combinación. Las dos. Esta es la quinta y es la segunda En, en en 16 años. en este siglo. Sí, porque recordemos En el 2000. en el año 2000. Entonces, pero a pesar de eso, Cuando ganó Bush algo. creo Sí, que cuando ganó la Bush. delegación del voto, aquí vimos experiencia, aquí la tuvimos experiencia. Sí. Es un sistema que habrá que sentarse a redefinirlo y a rediscutirlo, Sí. porque en definitiva, tú dices, bueno, Hillary no consiguió la mayoría más uno, hay que ver cuántos votaron, pero tiene 60 millones de votos, él tiene 60, ella tiene casi 61, creo que tiene 60 Sí, millones 900 mil 61. votos, casi 61. ¿Cuántos millones de personas votaron para saber si obtuvo o no? Pero bien, es una discusión que los norteamericanos, reitero, tendrán que dar ellos, Sí, ¿no? de cara a ver si logran modificar. Nuevamente, porque siempre que pasan este tipo de cosas se Pero al tiene. margen de la crisis, Sí. al margen de la crisis, porque posiblemente, Sí. ahí está el detalle, que solo recuerdan el sistema de votación cuando no me favorece. Sí, claro. Si me favorece lo acepto bien. Después que pasa como eso bueno ya, y válido. ya no hay problema. Claro, y en el año 2000 se tuvo esa discusión, pero quedó en segundo plano Ya. con la sentencia del Tribunal Supremo, que todos recordaremos que paró el reconteo. Entonces eso terminó siendo el mayor punto de análisis. Y ahora esto también quedará de alguna manera en segundo plano porque la personalidad de Donald Trump es la que está siendo el centro de todo debate. Y el señor ganó. Sí, él ganó. No hay discusión. Constitucionalmente él ganó. No. Ahora bien, cuando hablas de esas protestas que se están llevando a cabo en estados donde ganó Hillary Clinton y donde perdió Donald Trump, porque son estados azules, estados que llevan varios años votando demócrata, hay muchas personas, no puedo decir que es la mayoría, pero hay muchas personas que se han unido al reclamo de que, según la Constitución norteamericana, los electores Son independientes. son independientes. Claro. Ellos juran votar por quien gana el voto popular en su estado, Pero no están obligados. pero no están obligados. Entonces hay quienes están pidiendo que voten en contra de Donald Trump, lo cual sería... Eso tiene un problema, Jesse, que Sí. nunca ha ocurrido en Estados Unidos. Sí ocurrió. ¿Cuándo Bueno, ocurrió? En el 1876 con el candidato presidencial Rutherford B. Hayes, que recibió 22 votos electorales del estado de Ohio en ese momento que él había perdido y terminó siendo electo presidente de Estados Unidos. Esa es la única vez en que el voto electoral ha ido en contra ¿Y bajo del qué voto popular. criterios? El criterio de independencia. Porque yo estuve revisando y no vi experiencia en ese sentido. Ahí fue el criterio de independencia. Fue un tema bien complicado. Y fue en 1856, perdón, no 76. Pero en 1856, cuando... no, 76 vuelvo. El debate con Estados Unidos todavía dividido por la guerra civil. Los estados del sur intervenidos militarmente y ocupados por el ejército que buscaba defender los derechos de las minorías afroamericanas liberadas tras la guerra civil. Estas elecciones fueron bien polarizantes y cuando gana el candidato demócrata, que era un candidato que apelaba al sentimiento divisionista, hubo varias personas del Partido Republicano que comenzaron a apelar esas decisiones, a clamar por fraude. Entonces el candidato del Partido Demócrata prefirió negociar con el candidato republicano. El candidato demócrata era Samuel Tilden y prefirió negociar y dijo, ok, mira, vamos a dejar libres a estos electores míos para que tú seas presidente, pero ahora se acaba la ocupación militar del sur. Claro. Y entonces ahí se acabó esa parte. Fue una salida negociada. Prefirió no ser presidente Samuel Tilden y presentarse entonces como héroe en los estados del sur, que siguieron a partir de ese momento votando por el candidato demócrata, independientemente cuál fuera, durante 100 años, hasta que entonces se cambió la tortilla, se viró la tortilla, y ahora es el sur que vota republicano. Porque Antes de la pausa, yo Junior, sí vi dos experiencias. Sí. En 1801, con Thomas Jefferson, Sí, que Thomas- no alcanzó, Sí. no alcanzó la mayoría de los delegados electorales. Entonces, la Cámara de Representantes sí optó Sí. por elegirlo, y en el 825 también. Sí, con el 825, con el tema del hijo de John Adams, John Quincy Adams, que no fue el candidato más votado, pero no obtuvo la mayoría de los votos electorales. pero nadie logró la Ninguno mayoría de de los votos dos. electorales. La Cámara de Representantes Y él entonces fue electo, que entonces decidió. terminó electo por encima de Andrew Jackson. Pero antes de ir a la Claro. pausa, yo sí quería mencionar del año 1801, que eso fue un año bien interesante, porque Thomas Jefferson sí ganó la mayoría de votos, pero no ganó. pero hubo un error de uno de sus electores que votó por otra persona, y entonces nadie logró la mayoría, Nadie. y tenían que ir a la Cámara de Representantes, y ahí Thomas Jefferson tuvo que negociar con Alexander Hamilton, presidente de su partido opositor, y que había sido su gran rival durante muchos años, pero que era un rival respetuoso,
y él prefería a Thomas Jefferson antes que su rival como presidente de Estados Unidos, y sí lo confirmó como presidente en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué es lo interesante? Que entonces el rival de Thomas Jefferson, Aaron Burr, se sintió tan ofendido por Alexander Hamilton cerrarle el paso, que 4 años después lo reta a un duelo entre caballeros a muerte y asesina a Alexander Hamilton por cerrarle el paso como presidente de Estados Unidos. Jackson, ¿en qué medida afectó reabrir el caso de los correos de Hillary Clinton por parte del FBI? ¿En qué medida afectó esto la campaña, ya que la candidata demócrata dice que pudo haber afectado en el triunfo de su candidatura? Pero esto vamos a dejarlo después de la pausa. Amigos televidentes, con el permiso de ustedes y de Jackson Román, analista político internacional, vamos a una breve pausa. Amigos televidentes, de vuelta con su espacio Cerrando la Noche, y dejamos la pregunta ahorita en el aire. Jackson, ¿en qué medida afectó que el FBI pues reabriera otra vez el expediente de Hillary Clinton a petición precisamente de Donald Trump? Y dice la candidata ahora que eso pudo haber influido en su derrota. Efectivamente, cuando vemos que los primeros resultados, si se quiere hablar de encuestas, que creo que a nivel mundial hay que replanteárselas, pero vemos que los primeros resultados de encuestas, tras la reapertura del caso, vimos que Donald Trump levemente estuvo encima de Hillary Clinton durante esa semana. Y tenemos que tomar en cuenta que Hillary Clinton es una persona que, a pesar de que ha tenido mucha experiencia, nunca ha sido una persona de gran apoyo popular. Ha sido la única primera dama impopular que ha tenido Estados Unidos, porque se metió en temas políticos que tradicionalmente no entraban las primeras damas. Es una persona que ha estado ligada a temas que cuestionan su honestidad, y yo no llegaría a cuestionarla a ese nivel, pero sí entiendo por qué el votante norteamericano pudiera desconfiar de ella. Entonces, cuando vemos que 11 días antes de las elecciones sale a relucir nuevamente este caso, tenemos que tomar en cuenta que muchos votantes, incluso demócratas, que estaban votando por ella a regañadientes, ven esto, entonces pierden cierto entusiasmo. Y yo no creo que haya sido que ellos de alguna manera decidieron votar por Donald Trump, pero sí creo que votaron sin entusiasmo. Y el voto entusiasta es bien importante, porque no solamente se trata del voto de Yatzel, pero si Yatzel está entusiasmado, Yatzel quizá puede convencer a Giovanni, puede convencer a Junior de que voten por mi candidato. Pero si yo lo que estoy, bueno, vamos a salir del paso, porque total, ya está ganada, pero no es que me guste. Eso afecta fuertemente, y por eso vemos que estados donde había ganado Barack Obama, hoy ganó Donald Trump. Entonces tenemos que decir que eso fue un golpe muy fuerte. Yo sé que al momento de analizar la derrota influyen varios factores. Sin embargo, ella ha querido enfatizar en que la reapertura del caso de los correos por parte del FBI fue un elemento determinante. Sin embargo, yo creo que no. Creo que fue una parte del rompecabezas. Yo creo que no. Yo pienso que lo peor que ella tenía en su contra era la falta de credibilidad y de confianza de los electores norteamericanos. Efectivamente. Era tan frágil que una situación en la que no se evidenció un delito per se, la puso en esa situación. Ella era muy vulnerable, demasiado. Y yo he dicho que para mí el único aspecto positivo que ella tenía, pero no era suficiente, era su condición de mujer. Sí. Y perdió el voto femenino de las mujeres de raza caucásica. Ahí Donald Trump sacó el 52% del voto, algo que quizá es uno de los datos más sorprendentes que salió de estas elecciones, porque Donald Trump, con todos los ataques que recibió, válidos, muy válidos, porque no podemos decir que se han inventado, pero con todos los ataques que recibió, ganó en varios segmentos del voto femenino. En el único que ganó Hillary Clinton fue en las mujeres de raza afroamericana y en las mujeres solteras, pero Donald Trump ganó las mujeres blancas, que son más, y las mujeres casadas, que son también un punto importante. Jackson, ya pasaron las elecciones. Sí. El próximo 19 se reúnen, 19 de diciembre, se reúnen los colegios electorales. Sí. Donald Trump deberá ser ya confirmado. Sí, eso es un protocolar. El 20 de enero será ya posesionado como presidente número 45 de los Estados Unidos. ¿Qué esperar? Bueno, ya vemos en el fin de semana unas primeras decisiones de Donald Trump en lo que será su gabinete. Nombró al presidente del Partido Republicano, Reince Priebus, como su jefe de gabinete, que sería el equivalente aquí a secretario de Estado de la Presidencia o secretario administrativo de la Presidencia. Son cargos así similares. Eso es una señal de que él está haciendo ya un puente hacia el Partido Republicano. Institucional.
pero al mismo tiempo también nombra en una posición bien importante, no por el poder que conlleve la posición, sino por quienes la han ocupado anteriormente, que es el cargo de jefe consejero del presidente, a Stephen Bannon, quien es una persona ligada a los medios, principalmente el portal de noticias Breitbart, y que atrajo gran parte de un voto enojado hacia Donald Trump, que fue su jefe de campaña. Él será jefe consejero. Entonces vemos que Donald Trump de alguna manera está ligando dos mundos, porque ese tipo de segmento que representa a Stephen Bannon es un segmento que el establishment del Partido Republicano había rechazado durante bastante tiempo, pero entonces ahí vemos que Donald Trump liga tanto al establishment como al sector alternativo. Y el establishment, no porque Reince Priebus sea una persona tradicionalmente poderosa, él era sencillamente presidente del Partido Republicano en el estado de Kentucky, de ahí pasó a ser presidente nacional, que no es lo mismo que vemos aquí, que es un presidente de partido, es un ente todopoderoso, allá es más un ente regulador, pero es una persona que se lleva muy bien con el Congreso Republicano, que a pesar de ser del mismo partido que representó a Donald Trump en las elecciones, es un partido que, recordemos que hasta 30 de sus congresistas habían mandado a votar en contra de Donald Trump y aún así no lo lograron. Entonces yo creo que la campaña de Donald Trump, esté uno de acuerdo o no con su estilo, con aquello a lo que él apela, es una campaña digna de análisis. Conectó. Porque conectó definitivamente, y también un gran análisis que deberemos tener posteriormente es en base a las encuestas a nivel global que han fracasado en todas partes, menos en República Dominicana, donde aparentemente tenemos el mejor equipo de campo, pero vemos que tanto en Colombia como en Reino Unido, como ahora en Estados Unidos, en España, incluso las a boca de urna fallaron. Claro. Y eso yo no creo que sea un tema de la metodología, pero es que cada vez la gente se está guardando más lo que es su opinión. Alguien me decía que la gente se está poniendo hipócrita. Sí. No dice lo que cree. Pero hablamos de los medios, y yo creo que han jugado un rol muy importante ahí, medios muy distintos a lo que es aquí República Dominicana, que creo que todavía tenemos hasta donde hemos podido medios mayormente moderados, pero en varios países que los medios intentan presentar opciones como absolutamente lo peor, como inmorales, como la representación de todo lo malvado, de todo lo malvado que pueda haber del anticristo. Entonces hay mucha gente que prefiere callarse cuál es su simpatía, y se callan incluso en encuestas. Antes que lo cuestionen. Para que no lo cuestionen, pero ¿dónde se expresan? Donde ellos consideran que no lo ve nadie. ¿Qué es dónde es eso? En las urnas. Aquí en República Dominicana, donde todavía no hemos entrado en esa práctica de satanizar completamente opciones electorales. Haciendo el papel de abogado del diablo, hay que decir que en Estados Unidos las encuestas no se equivocaron. Mayoritariamente el voto salió a favor de Hillary. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en los estados donde debía ganar, para tener la representación siempre dijeron que era parejo de los colegios, siempre dijeron que era parejo. Sí, bueno, pero recordemos que vamos a defender las encuestas ahora. Sí, recordemos que una cosa es el voto nacional, y también recordemos que otra cosa es que en Estados Unidos habían 50 lugares de donde hacer encuestas, y ahí todo indicaba que Hillary Clinton tenía la mayoría. Entonces, claro, era dentro del margen de error, pero se calculaba que Hillary Clinton tenía la posibilidad de lograr 274 votos electorales y terminó con 234. Entonces, vemos que fallaron las encuestas en Pensilvania, fallaron las encuestas en Michigan. En todos los estados clave que supuestamente ella iba de roba. Falló en todos los estados. Iba de roba y le iba a dar una pela a Donald Trump. Sí. Ahora, se supone que los 390 lo iba a tener ella, aunque él lo que sacó fue 3.6, pero ella se quedó en 2.33. 2.32. Sí. Imagínate. Sí, efectivamente. Entonces, claro, a nivel nacional no podemos decir que fallaron, porque Hillary Clinton sí logró más votos que Donald Trump, pero a nivel de los estados clave, ahí sí le daban la victoria a Hillary Clinton. Hay que decir lo otro en perjuicio de ellos. Sí. Ellos no estaban solo computando voto popular, sino el voto electoral, el que necesitaba Hillary para ganar, y por eso se atrevieron a decir hasta cuánto iba la proyección de con cuánto iba a ganar. Sí, y yo creo que quien le diga a usted que se esperaba que Donald Trump ganase un estado como Pensilvania, donde está Filadelfia, donde hay una comunidad afroamericana vibrante, donde los Clinton han sido altamente populares, donde Hillary Clinton cerró su campaña con artistas como Jennifer López, como Jennifer López, de la talla para los millennials de Lady Gaga, de Jay-Z, con el presidente Barack Obama dando el discurso, con Michelle Obama dando discurso, y que perdiera ese estado. Quien le dijera que vio venir eso, estaría mintiendo, porque yo personalmente no lo creía. Yo lo que creía posible era que se fuera
a la Cámara de No, Representantes. yo no lo creía, Junior. No, lo yo que, no lo creía. lo que estoy diciendo es Pensilvania, que hay, yo no lo creía. No. Yeltsin, aquí hay muchos hombres lamentándose de que Hillary no haya ganado. Ujú. Pero no por ella, sino por la promesa que le hizo Madonna. Sí, claro, sí. Hay muchas esa promesa. Bueno, pero ahí vemos también que de alguna manera se nota que no es tanto como se creía en un momento, que las celebridades admiradas tienen algún peso cautivar votos, llevar votos. Sobre el votante. Y eso lo aprendimos aquí en República Dominicana Sí, hace mucho tiempo. Uno recordará en una ocasión, en las elecciones de 1998, que varias celebridades muy populares y prestantes fueron a distintas posiciones electorales y casi todas lo que le dieron fue una pela. Sí, sí, sí. Entonces, aquí en República Dominicana sí aprendimos que arraigo popular artístico es una cosa, pero arraigo popular electoral es otra muy distinta. Yache, un paso que veo que además de que el presidente electo Barack Obama dijo que va a deportar... Electo, no sé si es cierto, no, el electo es Donald Trump. Perdón, Donald Trump. No sé si es cierto de deportar unos 3 millones de inmigrantes que tienen conexión con algunos delitos dentro de los Estados Unidos, pero también hay algo de que ha habido un acercamiento con la República de China, de Donald Trump. Sí, efectivamente. Donald Trump lo que anunció durante el fin de semana es que iban a investigar casos de inmigrantes que tienen asuntos pendientes con la ley desde el punto de vista penal, y que eso pudieran ser hasta 3 millones. Y que tenemos que resaltar que 3 millones fue lo que deportó Barack Obama durante sus 8 años. 8 años. Y el tema de China, acercamientos, bueno, él lo que se anunció es que el primer mandatario con quien él se va a reunir es con Shinzo Abe, que es el primer ministro de Japón, pero con China hasta ahora lo que ha tenido es una línea bastante fuerte, pero vemos que China intenta acercarse de alguna manera a él. Yo veo que Donald Trump está buscando la forma de tirarse del caballo en que se montó en las elecciones. Sí. Yo creo que eso es lo que está haciendo. Sí, sí. Hablar de 3 millones, de deportar 3 millones que tengan antecedentes penales, eso ocurre a diario. Todos los que tienen antecedentes penales que cumplen y no son ciudadanos americanos, ¿qué hacen con ellos? Lo mandan para su país. Sí, o sea, él no está innovando nada. Vuelvo y resalto, está Barack Obama incumpliendo. deportó 3 millones. No, el tema ahora reconoce y ve como positivo el hecho de que la Suprema Corte de los Estados Unidos ya ha aprobado el que parejas de un mismo sexo puedan casarse. Lo dijo ayer. Sí. Lo valoró como positivo, Sí. que no le incomoda. Sí. Y será un tema fuerte de él. Sí. Pero igual habló del tema de la interrupción del embarazo. Sí. Lo que él critica es... Claro, ha dicho que lo que él critica es que no puede ser un asunto de ley federal, sino dejar a cada estado que maneje este tema. Y para mí esa es la forma de él de montarse de un caballo en que se montó, y que creo que es imposible que él cumpla todo lo que dijo. Y esas señales, yo pienso que lo van demostrando. Sí, efectivamente. Yo siempre repito la frase de que hay que marcar diferencia entre la política y las políticas. Una Claro. cosa es la vía electoral que uno escoja para llegar a la presidencia, y otra cosa es la política que implementa. Lo mejor que ha dicho es que no va a cobrar un centavo, digo, va a cobrar $1. Ujú. Porque es lo que le permite la ley. Pero los $400,000 al año Anual que tiene como salario el presidente norteamericano, él dijo que no lo va a cobrar. Ahora bien, yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Eso incluso se planteó desde la primera presidencia de George Washington, que siendo una persona acaudalada, quería renunciar a ese salario, pero lo que se decía es que no puede ser visto como que está mal de alguna manera cobrar. Claro, Donald Trump siendo billonario, eso se Lo que está diciendo es que no lo necesita. Está bien, el Pero caso no de él no puede- necesita, pero otros sí. Claro, Sí, eso- no, eso- sí. porque eso es lo que yo no creo. está eliminando el salario del cargo, él No, renuncia. yo sé, pero no se puede presentar como que está mal que el presidente de la República Cobre. que No. el presidente de la República cobre. Eso No. es lo que yo digo. Y eso fue por la razón que convencieron a George Washington de que cobrara durante Es su el primer presidencia. empleado público. Sí. Bueno, Yasser, nos dicen que es tiempo ya de finalizar el programa. Gracias de verdad por aceptar siempre la invitación. Muchas gracias a ustedes siempre por esta invitación. Amigos televidentes, conversamos con Yasser Román, analista político internacional y además importante dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Ustedes, gracias por su sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa. Le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.